Bienvenidos a Vida en la Verdad con el Pastor Márquez. Desde los antiguos tiempos, al hombre le ha interesado conocer el futuro, lo que acontecerá el día de mañana. Y por tratar de entender, conocer y descifrar el futuro, ha hecho e inventado una gran multitud de maneras a través de las culturas, de qué manera ellos adivinan, miran, observan, entienden el futuro según sus maneras que ellos tienen. Y en la actualidad, de igual forma se hace. ¿Qué dice Dios en su palabra con relación a esta práctica que ha abundado en el mundo desde los tiempos antiguos? Amado hermano, amigo, bienvenido a Vida en la Verdad. Y siguiendo estudiando el libro de Levíticos, vayamos a las verdades eternas de Dios y mirar también qué dice en el Nuevo Testamento. Te invito a que vayamos a Levíticos capítulo 19 y leamos un versículo 31. Dice de la siguiente manera: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Y siempre termina el texto terminando la instrucción, yo Jehová vuestro Dios, porque de Dios viene esa instrucción que nos hace bien a ti y me hace bien a mí. Y es un beneficio porque el mismo Dios nos está diciendo, no hagan eso. Mas sin embargo, en muchas partes del mundo, por no decir que todas, de diferentes maneras, se trata de entender el futuro. Algunas personas van a que le echen las cartas, otras que le lean la mano, otras que los asientos del café, otras que el humo, otras tan extravagantes como van y se reúnen uniendo sus manos para recibir una revelación o recibir a alguien del más allá como un medio para entender qué es lo que ha ocurrido o cómo se mira el futuro. Dios prohíbe esa práctica. Y podemos mirar también que en el mundo moderno se han inventado otro tipo de cosas. Dios no nomás nos habla de las religiones falsas, de cómo el hombre trata de relacionarse con sus creencias y su fe que está distorsionada y fuera del camino de Dios, sino que también nos habla de no ir a través de adivinos, de personas que miren supuestamente el futuro, porque el único que conoce el futuro, el único que mira el pasado, el único que conoce el perfecto presente y que nada está escondido para él, a nuestro omnisciente y omnipresente Dios, Él es el que lo sabe todo. En Él debemos de confiar y en Él debemos de poner nuestra esperanza. Ahora bien, a través de la Biblia se nos enseña que en todas las culturas, tanto como en el pueblo de Israel, cuando se distorsionaron del camino y la instrucción que Dios les había dado, fueron e hicieron tal y como Dios les había dicho que no hicieran. Eso les trajo desgracia a sus vidas. Y en el libro de Isaías, capítulo 47, habla con un castigo que Dios enviará a Babilonia, ya que Babilonia es uno de los lugares donde se practicaban en aquellos entonces asuntos que en la vida Dios ya había dicho que no se practicaran. Y algunas de esas prácticas habían venido al pueblo de Israel y también se practicaban, cuando Dios les había dicho que no. Y dice, y escucha bien lo que vamos a leer,
Isaías 47, versículo 12. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizá te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Dios hace una advertencia de la maldad que se está practicando y dice ahora que te defiendan ellos de lo que viene sobre ti, de lo que yo traigo sobre ti, que te defiendan ellos. Y aquí específicamente habla de aquellos observadores de las estrellas, de los cielos y de los meses. Esto es muy adecuado a aplicarlo a lo que es la astrología de los horóscopos en la actualidad, lo cual es una industria tremendamente usada y rica en este mundo, y que muchos invierten su vida, su dinero y su confianza en esas cosas que dice Dios que no se deben de hacer. Pues aquí habla de meses, y sabemos que los famosos horóscopos se miden por meses y se le da nombre a cada periodo de tiempo. Pues eso es incierto, es en contra de Dios, y un creyente verdadero, un cristiano de fe, un cristiano que ha sido lavado en la sangre del Cordero, que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros, Cristo Jesús, no debe de ir atrás de aquellas prácticas que se usan en la actualidad, ni del pasado tampoco. Ahora bien, en el Nuevo Testamento miramos el apóstol Pablo cómo trató él a una persona que se dedicaba a este tipo de asuntos. Vayamos entonces para mirar que está muy acorde el Nuevo Testamento con el Antiguo y que nada está borrado. Muchas de las veces tú puedes ir a un lugar, espero que no, a un lugar de algún adivino, de algún curandero, de algún que echa las cartas, que adivina la suerte, y te reciben con un Dios te bendiga. Mas sin embargo, esa bendición no es real, por cuanto las prácticas de ese lugar son contrarias al Dios eterno. En el capítulo 13 del libro de los Hechos, cuando llegaron con la predicación el apóstol Pablo y sus compañeros al lugar de Chipre, nosotros miramos en Hechos 13, versículo 4, leemos un poco para entender cuál es la situación que se da allí, y dice así, Hechos 13, 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Observen, ellos no eran enviados por una suerte, no eran enviados por un adivino, eran enviados por el Espíritu Santo, quien sabe todas las cosas. Nosotros debemos de confiar en la instrucción de Dios, y todo lo que podemos saber y lo que debemos saber y lo que nos debe preocupar saber es lo que está escrito en la Biblia, para que nuestra vida se dirija bajo los principios de Dios. El apóstol Pablo y sus compañeros iban guiados por el Espíritu Santo y llegaron a donde el Espíritu Santo les había enviado. Versículo 5 y dice, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, o sea, eran Pablo, Bernabé y Juan Marcos. Versículo 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto falso profeta judío llamado Barjesús. Escucha lo que dice allí. A cierto falso profeta judío llamado Barjesús. ¿Por qué? Porque dentro del pueblo judío estaba también infiltrada las costumbres de otros lugares
Y este hombre era como un mago, un adivino, un falso profeta. Y el versículo 7 dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaban oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas el mago. Observen cómo ahora se da otro nombre, pero la Biblia misma dice, pues así se traduce su nombre, Bar Jesús, se traduce Elimas el mago. Era un mago, era alguien que trataba de aconsejar según su sabiduría, según lo que él miraba en el futuro, aquel procónsul que estaba escuchando la palabra de Dios. Entonces en el versículo 9 dice, entonces Saulo, que también es Pablo, porque sabemos que Saulo y Pablo son una sola persona, dice, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. O sea, Pablo le miró fijamente a este mago falso, que nada predecía, sino que engañaba. Le miró y dijo, versículo 10, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Entonces, este texto nos describe perfectamente cuál es la obra que el enemigo hace a través del tipo de personas que practican estas cosas, que abundan tanto aún en los anuncios de televisión y pagan suficiente dinero para sus propagandas. Pues dice aquí, lo primero que dice es lleno de engaño. Pablo le dice a este hombre mago, falso profeta, lleno de engaño y de toda maldad. De eso está lleno una persona que practica y que enseña y que trae a otros para decirle, hey, esto es tu futuro. Pues no, aunque reciban en el nombre de Dios y te despidan con una bendición de Dios, están llenos de engaño y de toda maldad. Y les dice, hijo del diablo. ¿Por qué? Porque si practican la mentira, tienen un padre, el padre de las mentiras, dijo Cristo, es el diablo. Entonces, el padre de la verdad eterna es Dios. La verdad es Cristo. Pero este engaño, maldad, hijo del diablo, son palabras de Pablo que se dirige a este hombre. Y luego le dice, enemigo de toda justicia. O sea, tú no sabes lo que es la justicia de Dios. No conoces lo que Dios ha hecho a través de su Hijo. Estás engañado, lleno de maldad, hijo del diablo. Esas son palabras de Pablo para esta persona. Y también le dice, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Hace una pregunta que se le llama una pregunta de interrogación, una forma retórica que allí mismo le está declarando, no paras. Aunque sabes que estás equivocado, lleno de maldad y de mentira, no paras, porque eres hijo del diablo. Pablo va más allá y en el versículo 11 dice, en la última parte del versículo 9 le dice, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor, porque el camino de Dios es recto y nos lleva a toda verdad y a toda justicia. El versículo 11 dice, ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti. Observemos eso que Pablo le dice a este famoso mago llamado Elimas o Bar Jesús. Le dice, estás lleno de maldad, de engaño, estás en contra de la justicia de Dios, eres hijo del diablo. Dice, he aquí la mano del Señor está contra ti. Dice, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. ¿Por qué? Porque realmente aquellos que practican aquellas cosas están en tinieblas, no miran la verdad. Igual son aquellos que van y buscan aquella famosa verdad, tratando de descifrar el futuro, de mirar lo que va a suceder, de saber cómo pueden ser bendecidos
en el futuro, cómo van a hacer sus negocios o de quién tienen que protegerse. Pues mis amados hermanos, Pablo supo muy bien cómo tratar a alguien de esa manera. Y nosotros debemos de permanecer en la verdad, permanecer en el camino recto, en el camino de justicia, en la luz de Cristo. Un cristiano nada tiene que andar haciendo con estas prácticas, ni un poco siquiera. Nosotros somos hijos del día, hijos de la luz. Fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. Somos su pueblo, somos su linaje. Somos un sacerdocio santo para Él. Un verdadero cristiano nada tiene que ver con las prácticas del mundo, dentro de los adivinos y de los hechiceros y todas esas cosas. Ahora bien, dentro de los frutos de la carne se encuentra la hechicería. Y quiero terminar diciendo eso que se encuentra en el libro de Gálatas capítulo 5. Y es importante que entendamos que dentro de esas obras de la carne, no frutos de la carne, las obras de la carne, una de ellas es la hechicería. La hechicería, así como lo dices. Pero esta palabra, amados hermanos, tenemos que mirarla con delicadeza, porque esta palabra que está en Gálatas 5:20 dice idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos. Ahí se encuentra la palabra hechicería, pero esa palabra hechicería se refiere a aquellos que trataban con sus hechizos descubrir, entender, hacer ciertas cosas. Entonces era en contra de Dios y son obras de la carne. La carne es la que te lleva allá. Nunca será el Espíritu, porque los frutos del Espíritu son excelentes delante de Dios. Ahora, esta misma palabra hechicería también significa drogas. Si tú vas al original, la palabra griega es pharmakois o pharmakaois, de la palabra que viene farmacia, de la palabra que viene drogas. En el antiguo tiempo a las farmacias se les decía drug store o tienda de drogas, porque se venden narcóticos ahí, se venden, pero para medicamento. Entonces, aquí la palabra aparece como hechicería, porque aquella gente que practicaba tratando de mirar el futuro, realmente usaba drogas para alucinar. Entonces, a través de la droga alucinaba y decía mirar el futuro. Eso, amados hermanos, es lo que se practicaba en aquel tiempo. Y aquí está, para aquellos que dicen que las drogas no existen en la Biblia y no están prohibidas, pues aquí dice la palabra hechicería, que es fármacos, es también drogas, porque la gente que era bruja se drogaba para tratar de mirar el futuro. Pero realmente vivían en la mentira y en las tinieblas porque no les había resplandecido la luz de Cristo. Así es que podríamos decir y entender entonces que tanto la hechicería como la drogadicción no es algo que un cristiano deba de practicar. Por lo tanto, abandonando toda práctica de tratar de adivinar el futuro y también cuidando nuestro cuerpo de toda droga, conservemos nuestra vida en santidad y en el camino recto delante de nuestro Dios. Y en la actualidad existe una multitud de cosas de esa manera. Por lo tanto, mis amados hermanos, seguid las pisadas del Maestro, que nos tomó por soldados, que nos tomó para su camino, que tenemos el privilegio de ser lavados con su sangre preciosa, y ahora sigamos perseverantemente hasta estar un día sentados junto con Él en la eternidad. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, y dile a las prácticas del mundo, no, porque yo soy de Cristo. Bendiciones para ti y tu familia. Amén.